porque un dolor mal manejado se convierte en sufrimiento. Crecemos sintiendo vergüenza de sentirnos enojados, de sentir celos, de sentir envidia. Esto es algo de las emociones. Sí, una tristeza mal manejada se convierte en depresión, porque no podemos cambiar lo que no conocemos. Materna de esta manera, cría a tu hijo de esta manera, pero esa mamá sabe hacerlo con ella misma. ¿Cómo sano a esta niña interior? ¿Qué le digo? Si yo no puedo amarme en mis propios errores, va a ser muy difícil amar a mi adolescente en los suyos. Nuestros hijos y nuestra pareja son nuestros mayores maestros. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes disfrutar plenamente de tu maternidad? ¿O cómo criar tus hijos de manera consciente? ¿O cómo ciertos errores comunes en la crianza pueden llevar a impactar el desarrollo de nuestros pequeños? Hoy estaremos hablando acerca de revelaciones, acerca de las claves para transformar tu historia personal y romper con los patrones generacionales que sin darte cuenta te limitan el potencial tuyo y de tu familia. En este podcast tendremos como invitada a la psicóloga Neyesca San Juan. Mi nombre es Arturo Lorán y antes de continuar quisiera que le dieras clic a la campanita y le dieras en compartir para que la gente pueda ver este programa y así todos aprendamos. Vamos a hablar un poco de maternidad consciente, estudio de desarrollo infantil, vamos a hablar sobre los errores más comunes de la crianza, el impacto del adulto al niño, cómo romper esos patrones generacionales y resignificar la historia personal que nos contamos. Quédate, esto es Mentes Despiertas. Bienvenida al programa, Neyesca. Gracias por estar aquí con nosotros, a ti, con la Arturo. gente. A ti, Arturo, gracias por invitarme a este programa bien bonito. Tú, Neyesca, cuéntanos de ti. Neyesca, bueno, mi nombre es Neyesca San Juan, trabajo como psicoterapeuta familiar y del matrimonio. Hace 9 años llegué aquí a Estados Unidos. Nací en Colombia, Barranquilla. Ahorita estoy acá viviendo con mi esposo y con mis 3 hijas. Aquí formé una familia y me dedico a trabajar con madres, a que puedan tener un poco más de tranquilidad, de paz en su maternidad, que la puedan disfrutar. Entonces, soy especializada más en lo que es la crianza consciente y la maternidad. Crianza consciente es un punto muy importante. O maternidad consciente. Maternidad consciente, wow, eso es interesante. ¿De dónde salió la parte de maternidad consciente? ¿De dónde? Bueno, fue a partir de ser madre, después del nacimiento de mi primera hija, precisamente luego que ella ya se acercaba por ahí como a los 2 años, como a 18 meses. A ese punto es cuando empiezan los niños como que a despertar cosas en las madres, como que a despertar emociones muy fuertes en las madres. Digamos que es una edad lo que nosotros llamamos los toddlers, los niños de los 2 años a los 4 años, que dicen que es como que la edad difícil de los niños que en la primera infancia. Entonces, por ese tiempo, mi hija estaba, digamos que yo estaba experimentando emociones incómodas, no le voy a decir negativas, sino muy, muy incómodas, que a nadie nos dice que vamos a experimentar cosas así cuando seamos madres, porque digamos que la maternidad está como romantizada, de que todo va a ser bonito y el amor, pero cuando vemos que estos chiquiticos empiezas a tener menos tiempo para ti, para hacer tus cosas, tienes que estar detrás de ellos todo el día, o ellos tienen emociones muy intensas y este chiquitico te quiere pegar, o este chiquitico quiere una cosa ahora y en menos de 1 minuto quiere otra cosa y tú vas detrás de ellos y sí, o sea, empieza a tener una mezcla como una ambivalencia de emociones. Eso es lo que pasa. Por un lado, un amor tan profundo, una ternura, un cariño hacia estas criaturas, pero a la vez un agotamiento, un cansancio, una frustración, una impotencia de no saber si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Entonces de ahí nació, digamos que mi interés por estudiar el desarrollo infantil. Ya yo era psicóloga. Estudié psicología en Colombia y también tenía una presión muy grande porque tú como psicóloga, ¿cómo vas a vivir todos estos temas? ¿Cómo no vas a saber manejar tus emociones? ¿Cómo no vas a saber
qué hacer con un niño. Hay una presión muy Ya, grande. que de hecho, nada más el hecho de ser psicóloga, la gente cree que Que ya ya lo me lo tienes todo sé. resuelto, Ajá. que ya viniste aprendida, no, ya tú tuviste que estudiar todo esto, o sea, ¿por qué tienes Ujú, problemas? ujú. So, no, todo el mundo tiene situaciones y pasa por eso. Claro. Cuál es el error más común que los padres cometen cuando el niño está creciendo? El error más común que ¿sabes? Yo creo es las expectativas que tenemos. Queremos que los niños se comporten como adultos. Ese es el error. Creo yo que es el más común, Por porque supuesto, carecemos de información claro. realmente del desarrollo de los niños. Ujú. ¿Sí? Es un cerebro que va a 1000 por horas. Entonces nosotros todo el tiempo digamos que, ¿por qué haces eso? No hagas eso así, pero ya te he dicho. Y todo el tiempo los estamos como regañando, como corrigiendo todo el tiempo. Entonces Ujú. estos niños crecen como hay algo mal en mí, yo estoy equivocado. Y no, el niño lo que está haciendo es fiel a su desarrollo, a sus impulsos. A sus Ujú, impulsos. Muy bien, sí. ¿Y ujú. qué impacto tiene el rol de cada miembro en la familia en el desarrollo de estos niños? Todos. Lo ideal es que nosotros podamos influir positivamente en el niño. O sea, Mm, cualquier adulto alrededor de un niño está influyendo por supuesto. de Claro. alguna manera está influyendo. Realmente no es como en la época de antes que los niños hacían lo que los adultos decían. Hoy Mm, no. Hoy los niños hacen lo que ven en el adulto. exactamente. Ya no lo que dicen, sino lo que ven. Entonces sí, hay un impacto increíble de todo. Es directamente el ejemplo, ¿verdad? Que le damos a ellos. Ujú, exactamente. Aunque le digamos, mira, ve, haz esto, haz lo otro, y si Ujú, nosotros no lo hacemos, ujú. Ellos ellos no lo no lo van están a hacer. haciendo. Ujú. Hasta Es- para manejar las emociones. Hoy en día el tema de las emociones, tú sabes que es bastante común. Eh, Todo el mundo quiere saber gestionar sus emociones. Y precisamente un niño, desde muy pequeño, aprende a gestionar sus emociones a través del adulto. ¿Cuál es la Las diferencia? aprende. ¿Cuál es la diferencia cuando tienes un hijo menor y otro mayor, entre lo del favoritismo y ese mismo ejemplo? Y ese niño que ya ha tenido experiencias con padres. Sabes que los primeros hijos son Ujú. siempre los que tienen la peor experiencia. No sé si es Oh, así. ya te entiendo. Ujú, Entonces viene el segundo, uno ujú, ya está más diestro, pero ujú, el otro ya está marcado con la primera crianza. ujú. Bueno, sí, el primero realmente de hecho, son muy maduros y crecen Sí, con adultos. con Sí, adultos. se dice que el segundo es un poquito ya más negociador o el del medio. Sí, Ujú. porque tiene como que sabe negociar con el mayor y también sabe negociar con el menor, Ok. ¿no? Y digamos que el menor tiene como la ventaja de ser el más consentido. Ya en los padres hay una sensación más como de confianza. Ujú. Sí, pero el primero es la primera experiencia La primera experiencia. para los padres. Entonces sí se maneja un poquito más de tensión, un poquito más de ansiedad en los padres. Ya con el segundo y el tercero, realmente los padres ya van un poquito más confiados. Y hay una especie de favoritismo entre ellos, ¿verdad? Favoritismo, o sea, no necesariamente puede haber en una familia favoritismo. Hay una cosa que se llama comportamientos, estilos de comportamientos en los hijos y estilos de liderazgo Ok. en los padres. En el estilo de comportamiento, digamos que los niños son como, no sé, como los dedos de las manos, ¿sí? Ujú. Eh, Todos son Son diferentes, diferentes. totalmente, todos son diferentes. Ujú. Pero algo que hacemos los padres es tratarlos a todos de la misma manera. Ok. Y es que cada niño, digamos que requiere un liderazgo diferente por parte del papá. Hay niños que se les dice que son niños fuerza. Ok. Y estos niños fuerza son estos niños que piden algo hasta que no lo logren, no son insistentes. Ujú. Son insistentes, perseverantes, quieren tener la razón. Tú se los ves en el comportamiento, son niños voluntariosos, Ujú. ¿sí? Hay niños que son más cooperativos, pero no quiero decir la palabra son, sino que se comportan Se de comportan. manera exacta. Es el que le dice levanta la mano
y Ujú. quiere participar, invita a todos a la casa, te puede decir, ok, mamá, ok, papá, hago esto, ¿sí? Como que coopera más, Excelente, ¿sí? ¿eh? Y hay niños que son niños seguridad, que tienen un poquito, que son un poquito como más, se comportan de una forma más como con timidez, prefieren estar solos, no se atreven a la primera en una actividad, ellos hasta que no se sientan seguros de participar en algo, es cuando se atreven, viven más como que ensimismados en su mundo, ¿sí? Entonces, a estos niños, o sea, dependiendo, tú miras cuál es el estilo de comportamiento de tu hijo, el Ujú. tipo de comportamiento, y entonces hay unos estilos de liderazgo ideales para estos niños. ¿Qué pasa si tu hijo, por ejemplo, es, bueno, no sé si me estoy, pero un ejemplo, solo un ejemplo, si tu hijo es un niño fuerza Ujú. y tú eres un padre voluntad, los padres voluntad son los que tienden a ser muy autoritarios. Entonces, a estos niños fuerza, si tú eres un padre voluntad que el niño tiene que hacer lo que tú dices, y estos niños son de los que quieren hacer lo que ellos quieren hacer, porque ese es su fuerza, su estilo de comportamiento, hay muchas luchas de poder en esa casa. Mm. No sé si Y me hice entender. ellos estarían copiando a alguien de la familia o tomando No, un digamos rol como es de la familia. como características de su personalidad, No, ok, como es natural característica de su de personalidad, los traen exactamente. con ellos mismos. Ujú, ujú, Ok. ujú. Entonces, hay unos estilos para estos niños que son fuerza, hay unos estilos de liderazgo, eh, digamos, esenciales para ellos, para poder sobrellevar más la relación con estos niños. Ok. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí, sí. Ujú. Hay, en la familia siempre hay una parte donde todos participan y pasan y sienten emociones, ¿no? ¿Por qué es tan difícil a veces para la familia hablar de temas emocionales? Por el manejo de las emociones. La verdad es que no nos enseñan desde pequeños a manejar lo que sentimos, sino a evitar lo que sentimos, a distraer lo que sentimos. No le damos como que el valor a lo que tú sientes. Un ejemplo, el enojo. El enojo es una emoción que no queremos ver. No queremos ver en nuestra pareja, no queremos ver en nuestros hijos, mucho menos. Entonces, si tú estás enojado, estás mal, Ujú. pero no te enojes, ¿sí? O si tú estás llorando porque sientes tristeza, estás mal. Entonces, no llores. Entonces, estas emociones las vemos, yo les llamo emociones incómodas, no son negativas, son incómodas, como la frustración, la impotencia, el enojo, la tristeza, la envidia, el celo. Ninguna de estas emociones son ni buenas ni malas. O sea, son simplemente son, hacen parte de nuestra naturaleza humana, de nuestra fisiología humana. Entonces crecemos así, crecemos evitando el enojo, evitando la tristeza, crecemos sintiendo vergüenza de sentirnos enojados, de sentir celos, de sentir envidia. Y todo tiene una explicación, todas esas emociones tienen una explicación Ujú, y un por qué pasó y por qué se reprime, porque siempre hay una primera apertura, ¿verdad? Y no sabes cómo dirigir esa emoción. ujú, exactamente, sí. Bueno, el tema de las emociones, digamos que las emociones son mensajeras, o sea, hacen parte de nuestro cuerpo, como los pensamientos, Sí. ¿sí? Entonces, si tú estás sintiendo una emoción de tristeza, el niño está sintiendo una emoción de tristeza, algo le está, algún pensamiento, algún suceso, alguna experiencia, lo está haciendo sentir de esa manera. Ahora, en los niños lo que hacemos es que minimizamos lo que ellos están sintiendo, porque decimos que no es para tanto, claro, porque lo Mm. estamos viendo desde una perspectiva de Ya adultos. adultos que Exacto, con experiencia, pero ellos no lo exacto, asimilan de la misma manera. exacto, en su mundo, en su desarrollo, para ellos, que se vaya papá a trabajar y aunque tú sepas no es para tanto, viene en la noche y si para ellos es algo que les hace sentir triste, lo sienten como abandono, en Ujú. su cuerpo lo están sintiendo así, aunque en la realidad no signifique un abandono, pero Ok. quizás en esos momentos el niño lo está sintiendo de esa manera. Wow. O sea, pueden vivir en un estado de abandono estando acompañados, pero es nada más por un simple no saber manejar las emociones
Ajá. frente de las Ujú, situaciones. ujú. Está interesante eso. ¿Cómo puede llegar a las personas que están viendo estos programas o que buscan este tipo de información, llegar a conocer de cómo se tratan las emociones familiares y cómo llegar a esta información que simplemente necesitamos todos conocer? Ujú. Hay tanta desinformación que no sabemos cómo gestionar un te quiero, un te amo. Yo pasé en una familia a los 30 años fue que vine a conocer un te amo de parte de las madres o de los padres. Es algo así como que, wow, esto es Increíble. algo que le marca a la gente y que nosotros por no saber de nosotros le damos un mal ejemplo a los niños y marcamos su trayectoria. Yo te diría que aquí hay un punto muy, no sé, espiritual. Sí, Cuando estamos pasando por momentos difíciles, ya sea familiares o estamos pasando por situaciones difíciles hasta con los niños o con la pareja, esas mismas ganas, ese mismo sufrimiento te va a llevar a encontrar los recursos que necesitas para crecer. por supuesto. Por eso se dice que la experiencia siempre es la que te crea, ¿no? O digamos que a veces es mal visto los problemas, ¿no? Yo Ujú, no me gusta ahorita ya llamarlos problemas, ujú, sino los retos, los desafíos. ujú, Sí es muy incómodo porque un reto, un desafío te genera emociones muy incómodas, te genera dolor, te genera frustración, te genera ujú, tristeza, ujú. pero también puede ser tomado como una oportunidad para crecer, Para aprender que para eso. aprender, exactamente, hasta para aprender a cómo salir de este dolor que yo estoy sintiendo. Porque un dolor mal manejado se convierte en sufrimiento. Esto es algo de las emociones. Ujú, Sí, una tristeza mal manejada se convierte en depresión. por supuesto. Un enojo mal manejado se convierte en ira. Ujú, Pero si estás pasando por alguna de estas emociones a través de un reto, sobre todo familiar, puedes verlo ahorita como una oportunidad que te va a impulsar a buscar recursos y a buscar ayuda, ujú. sino que no todos nos atrevemos a buscar ayuda, Lo llamas, ok, oportunidad de aprender. oportunidad de crecer. Todas situaciones vas a estar expuesto a algunas a las Ujú, que no tienes la información. ujú, Necesito aprender qué ujú. hacer en esta situación. Claro, Busco información. exacto. Es como, no sé, un ejemplo, es como si este dedo índice me lo coloco aquí enfrente, yo no lo puedo ver, no Por lo puedo supuesto. ver realmente bien. Entonces, porque mientras que estoy en el problema, como lo llamo, mientras que estoy en esta situación difícil, no estoy viendo las cosas claras, yo necesito separarme un poco de la situación o necesitamos una mirada objetiva, alguien afuera que nos ayude a ver objetivamente esta situación, este reto, y ya yo lo pueda ver con más claridad. Pero mientras yo siga ahí solita tratando Salir de de... salir, O sea, ¿qué quiere decir eso? Que deberíamos buscar ayuda. claro, claro. Ya sea una persona que tú veas ante tus ojos, Ujú, que tenga experiencia en eso, ujú, o ante tus ojos, que en este caso una psicóloga como tú, porque no todos tenemos la respuesta y eso está muy ujú, bien. ujú, Lo único es que existe ahí sería resistencia a la información o ujú. resistencia Al cambio. al cambio. Ujú, Porque todo lo que aprendes va a hacerte cambiar en algún aspecto y ese ujú. cambio te hace crecer. Claro, exacto. La claridad genera confianza y la confianza, buenos comportamientos o buenas, no sé, relaciones familiares, pero Buenos frutos, ¿sí? buenos frutos, pero necesitamos claridad. Mientras no tengamos claridad de una situación, no vamos a poder sentirnos confiados donde estamos. Wow. Para llegar a la claridad se necesita como que pasar por varias experiencias Ujú. para tú decir, hey, necesito ayuda. Necesito ayuda. Ujú, ¿Cómo llega, cómo llega, cómo llega? Bueno, ahorita hay mucha información en internet. Siempre hay una oportunidad en la que nosotros necesitamos entender cosas y no sabemos a quién preguntar. Le preguntamos a las personas no indicadas así es, a las no indicadas, a las que te van a dar el consejo solo de acuerdo a su experiencia, a su sentir, a su forma de ver la vida. o de acuerdo a tu perspectiva. O de acuerdo a su perspectiva o a sus emociones o a lo que pasó. Está O bien si tenemos una persona que nos escucha y nos sentimos escuchados y nos sentimos entendidos, sí, pero si esta persona no tiene una formación en donde pueda ver tu situación de manera objetiva, probablemente va a mezclar mucho de su propia experiencia y de sus propias emociones o de sus propios miedos. por supuesto. Entonces, no, ahora, buscar ayuda. Algo que a mí me ha servido cuando yo he buscado ayuda desde muy jovencita Ujú, es que saber que detrás de cada experiencia que yo vivo hay gracia, hay un propósito. hay un Yo eso lo propósito. sé, o sea, lo sé en mi corazón.
pero no sé cuál es el propósito. No sé cuál es la gracia, no sé cuál es el sentido de lo que yo estoy viviendo. En mi oración diaria termino ahí diciéndole, Señor, permíteme ver gracia en cada una de las experiencias que estoy viviendo. Dame la sabiduría para verlo y la fortaleza para querer saberlo, ¿sí? Pero yo no sé cuál es, pero confío en que Dios me lo va a mostrar. Y Dios se manifiesta a través de las personas. ¿De quién más? Claro. Del amigo que llega, del libro que te llega, de la conferencia que escuchaste, del psicólogo o el terapeuta que encontraste, del monje que encontraste que me estabas contando de tu historia. Ujú. Sí, o sea, la fuente, el universo, ahí te lo presentó, pero necesitamos esa apertura. Yo Necesitamos creo que apertura. necesitamos como esa humildad de decir, Señor, yo sé que tú, a través de esta experiencia tan difícil por la que yo estoy pasando, tú estás obrando, simplemente que con estos ojos humanos no lo veo, No con lo esta ves. razón, con este entendimiento, con esta mente, no lo veo, pero Wow. quiero abrir mi corazón y que me lo presentes a través de quién, de las personas, Ujú. que de quién más, de la vida. Bueno, hablando de espiritualidad, ya, Ya nos fuimos. ya vamos, ya Ya vamos para nos otro fuimos, lado, ya pero vamos. ya es necesario, ¿no? Ujú. Es que evadimos la espiritualidad cuando se tratan de problemas familiares, No. cuando realmente la sabiduría de Dios está en el amor. Y Ujú. muchas veces lo que falta en la familia es votar por ese amor, ¿no? Ujú. Es estar ahí y entender que hay belleza en la fragilidad y Exacto. que hay cambios siempre cuando hay apertura. Y de este tipo siempre viene algo que va a relucir, que ahorita ya vamos a tocar ese punto, pero todos tenemos esa oportunidad de enriquecer nuestro conocimiento, ya seamos padres, ya seamos niños. Ellos traen su sabiduría divina ya muy, muy cerquita, pero nosotros no sabemos ver eso. Nosotros queremos que ellos sean, como tú dijiste, Que ya eh, sean que ya adultos, sean que ya se adultos, comporten que y ya se... sepan. No, ellos necesitan entrenamiento, necesitan repetición, necesitan mucho amor. Por Mucho supuesto. amor. Ujú. Y para que ellos puedan replegar eso, porque de ahí es donde viene la herencia, ¿no? Ujú. Hablando de herencia, Ok. este, ¿qué tan reales son las heridas generacionales? Me gusta hablar, antes de hablar de heridas generacionales, hablemos de patrones generacionales. ¿Cómo romper ciclos? Como, exacto, porque cuando seguimos perpetuando un patrón a través de las generaciones, ahí es cuando la herida empieza como a heredarse o empieza como a, Por supuesto. ¿sí? Se perpetúa también la herida, ¿no? Ahora, ¿qué son estos patrones? Hay patrones reactivos. Yo trabajo con las madres, te voy a hablar de los que más trabajo yo con las mamás. Yo trabajo con las mamás lo que es el patrón reactivo. Ujú. O sea, las madres quedan como que es como cuando entras muchos de los padres entramos en lo que es el ciclo de la paternidad reactiva. Tú le das una instrucción a tu hijo, un ejemplo, le das una instrucción a tu hijo, recoge los zapatos de la sala y tu hijo no lo hace. Y le vuelves y le repites, recoge los zapatos de la sala y tu hijo nada. Pero que te dije que recogieras los zapatos y ahí empieza algo como a crecer en tu panza, a Transformarse. transformarse y al final ¡pam! Y lo jalamos o le gritamos, te Una dije que jala de red. recogieras los zapatos de la sala, es que tú no escuchas, es que tú eres un holgazán y entonces Y le em, das el pellizcazo ahí. explotamos. Sí. Explotar es una forma de reaccionar, no es la única, Sí. pero nosotros le llamamos a esto explotarse así, gritas, amenazas, pegas, o sea, si la energía va hacia afuera, es Ujú. explotar. Entonces, esto es un patrón que muy probablemente has aprendido Por supuesto. de tus padres de origen también, a reaccionar frente a una situación de esta manera, no a responder, que es la diferencia entre de reaccionar. Ujú. Pero si tu abuela gritó, si tu bisabuela gritó, es muy probable Que tú lo hagas que también. tu abuela haya gritado, Que tu bisabuela. que tú grites, exacto, si tu bisabuela gritó, tu abuela gritó, tú gritas Ujú. y lo más probable es que tus hijos también griten. Por supuesto, Entonces, digamos que totalmente. ahí hay patrones generacionales y, por supuesto, estos gritos. Estamos hablando de algo más sencillo, los gritos, ¿no? Pero podemos irnos a cosas que todavía son todavía más, Más sutiles, ¿no? o más, no, más grande, diría yo, los También. problemas hasta de adicciones, Ujú. ¿sí? Entonces, hasta que una generación no interrumpa este patrón de los gritos o un patrón de adicción o un patrón de abuso, hasta que una generación no lo rompa, es muy probable que se repita en las siguientes generaciones. No sé si eso responde a tu pregunta. Por supuesto. Entonces ahí Que vienen las eso. heridas dentro. Pero bueno, hay otras formas de reaccionar y es implotar.
Y es que la energía no va hacia afuera, sino va hacia adentro y me trago todo lo que yo siento. Que eso no sería natural, ¿verdad? Tampoco eso No es también tiene que ver natural. con manejo de emociones. Además, si tú implotas mucho tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones, empieza a reflejarse en el cuerpo. Ujú, Porque digamos que las emociones son como una energía ujú, que tiene que buscar por dónde salir. Y entonces ujú. muchas veces nosotras las mamás nos quejamos de dolor de cabeza, dolor en la espalda, dolor en el cuerpo, migrañas, ¿sí? Y esa es la emoción que está contenida muchas veces. ¡Wow! No. Por Ajá, supuesto, sí. Y toda la gente no lo sabe, ¿no? Que ujú, eres como una batería andante ujú, y que te cargas de esas emociones ujú. y si no sales, si no pasa la energía, se te retiene en uno de tus órganos. Yo coloco un ejemplo que a mí mi coach, Gabriela González, me lo dio y a mí se me quedó y yo lo comparto con las otras madres. Ella decía, las emociones son necesidades fisiológicas, es como puede ser Claro, por del número supuesto. uno o al número dos. Ajá. ¿Qué pasa si no haces del número uno? ¿Qué pasa? Te enferma, te Pero da una tiene que infección. salir, Claro, ¿cierto? De obligatoriamente. alguna manera tiene que salir. Claro. Así son las emociones, son energías fisiológicas que tienen que salir por alguna forma en el cuerpo. Entonces, si no lo hacemos de manera funcional, que es como ir al baño y hacer el número uno, de Ujú. alguna forma esa emoción te va a salir. Y muchas mamás que implotan mucho, al final terminan explotando todavía mucho más fuerte, porque es como una olla de presión. Por supuesto. Entonces, para como finalizar este comentario, Me gusta. ¿sí? Ok. Sí. Es como las emociones cumplen un ciclo de carga y de descarga. Te cargas de energía y entonces necesitas su ciclo de descarga. Y se dice que hay un promedio de 90 segundos para vivir, para que esa energía circule por nuestro cuerpo. Entonces, y lo que hacemos es distraernos con el alcohol, distraernos con el TV, distraernos haciendo, llamando a la pareja, al novio, al esposo, porque me siento mal, pero lo menos que hacemos es sentirla, darle lugar a la emoción. Por supuesto. ¿Y cuál es el mejor consejo para esa gente que todavía no sabe que Ujú. tiene, que esas emociones impactan directamente en sí, En su en su salud cuerpo, en su salud, física también. Ujú, y eso que no lo saben canalizar ujú, para que no implote, sino que explote, pero tenga el más mínimo, las más mínimas consecuencias de herir a otras ujú. personas? Exacto. El mejor consejo es sentir tu emoción, saberla sentir. Explotar no es responder. Implotar tampoco es responder. Entonces, cuando yo respondo ante una situación, Ujú. necesito primero recuperar mi centro, o sea, darle lugar a la emoción, sentirla. Si me tengo que retirar, que no es huir, esa es otra reacción, Ok, que huyo, ok, ¿sí? sí. Y me Sale pongo a hacer corriendo. otra cosa, Sí. tiro la puerta, me voy y le hago caso omiso a la situación que pasó, Ajá. o me pongo a hacer otra cosa, aquí no ha pasado nada, o sea, ignoro la situación. Y la Ujú. otra reacción de los padres es culpar, te lo dije, Oh, poner la responsabilidad de lo que pasa en otra. ese es lo más fácil para todos. Esa es la solución Ajá. primera que tenemos. Ujú. De hecho, ese era mi patrón. Ahora, todos tenemos los patrones reactivos, todos somos, tenemos, tú explotas en algún momento, Claro. implotas, culpas o huyes, pero hay un patrón predominante en ti y ese es el que necesitamos identificar. Una vez tú lo tengas identificado, ahí ya ha comenzado el cambio porque ya has traído a la conciencia tu patrón, ¿Cuál sería ese patrón? el El más tuyo. fuerte. No, el que predomina, el que con más, el que, sí, la ¿Que te, forma, que te hace más daño? no, con el que tú reaccionas más automáticamente a las situaciones. Ok. O sea, cuando viene, o sea, ante una situación, bueno, no, tú no tienes hijos, pero pues habrás tenido, No he tenido o hijos, la sobrinos pareja, tengo, o con la pareja, pareja, eso por es, supuesto. patrón reactivo sale con la pareja, los Ya. hijos en el trabajo, salen todo. Te puedo contar una personal que yo mismo me vi, que Ujú, esa fue la que te estaba contando antes de que ujú, pasara lo del maestro, pasó esta situación en que yo estaba en una discusión con esa persona. ujú, Yo jamás he sido violento, ujú, ninguna de esas ujú, formas. Y en esa situación de presión, esa persona estaba al frente mío ujú, y yo golpeé la pared al lado de ella. ujú, Lo hice 3 veces, ujú, pero cuando lo hice la tercera vez, me vi la mano, dije, este no soy yo. ujú, Vi al niño que estaba ahí y la vi a ella que estaba al frente, ujú, que ella tenía un hijo. Y yo dije, este soy yo, esta es mi tía y este es mi tío. Entonces vi algo que se quedó en mi subconsciente y se repitió en ese momento. ujú.
que de alguna manera ese ciclo se repitió, pero yo estaba cumpliendo el papel de otra persona. Ok. Yo estaba asumiendo el rol de esa persona que estaba ahí en ese momento y estaba haciendo las cosas. Y yo era el que estaba observando. Entonces, en esta situación han sucedido cosas que me he dado cuenta Ujú, de patrones entre los diferentes roles. Siempre voy a jugar un rol distinto, no importa cuál. ujú, Quizás en el futuro no vaya a ser el herido, sino el que hiera. ok. Quizás en el pasado nada más estaba siendo testigo, pero esos dos ejemplos marcaron mis reacciones también. Ujú, Pero es porque estaba en un momento susceptible, ujú, en un momento de trauma, en un momento donde me detuve y tenía miedo y eso marcó. ujú, Y esa imagen se quedó en el subconsciente porque yo no ni siquiera me di cuenta que yo iba a hacer algo ujú, así, ujú, porque yo tenía algo así adentro de mí. ujú, Es realmente la exposición al problema ujú, y la exposición al problema me llevó hasta el punto en donde la única reacción en mi base de datos, en mi genética, estaba esa información ahí. ujú, Entonces usé esa información porque era la única que tenía. ok. No sabía Ujú, cómo, no sabía cómo reaccionar. ujú. Dos cosas bonitas. Uno, usé esa información porque era lo único que tenía. Eso me encanta. Porque ahí te estás separando de la reacción. No te estás identificando y eso ayuda mucho. A ver, y me explico. Em, Muchas madres también llegan y me dicen, es que es como si un monstruo viviera en mí y no Mm, lo puedo detener, mm, ¿sí? claro. Es que yo no puedo cambiar. Esa es una forma que ya, o sea, ya cuando sale este enojo, sale esta explosión, normalmente reaccionan de esta forma, es explotando. Cuando tienen este patrón, es un monstruo que no pueden detener. Entonces, Literalmente. literalmente, lo bueno es que tú no te identifiques con tus reacciones, Claro. sino que te separes de ella, que veas que es un patrón que, por ejemplo, en mi ejemplo era la culpa. Yo tendía a culpar a todo. Todos hacemos eso, Todo, créemelo. Todos llegamos ahí. No todos. sé, fuiste tú, esa es tu culpa, mira, Ajá. no Sí, recogiste. no recogiste esto, o mi esposo, mira, Eh, hoy amanecimos sin leche, pero sí. yo ayer te dije que fueras a buscar leche y como no me prestaste atención, ahí está, Una de las, amanecimos sin leche. una de las cosas que el maestro siempre nos recalca siempre Mm, es que uno debe escalar su propia montaña, ok. ser lo más independiente que sea Ujú, posible y no engancharte a ujú, algo que sea tu expectativa ujú, sobre algo. ujú, Si tú puedes hacerlo, empoderarte tú y hacerlo tú, es mejor para ti. Te estás ujú, salvando de un problema en ti, porque las emociones pegan, explotan dentro de ti, y te ujú, crean la realidad aquí, y si, ujú, y si es malo, la ujú. realidad que creas es horrible y te afecta a todo tu Y cuerpo. todo. Ujú. Entonces nosotros necesitamos es siempre reconocer que nosotros estamos separados de esas reacciones, que no somos Exacto. No nosotros. o sea, tú no eres el monstruo. O sea, Exactamente, tú no eres tus reacciones, por tú no supuesto. eres tus emociones y tú no eres tus pensamientos. Nosotros tenemos reacciones, tenemos emociones y tenemos pensamientos. Pero cuando nos identificamos, creemos que somos nuestras emociones, entonces las emociones empiezan a tenernos a nosotros y no nosotros las emociones. No sé si me hice entender. Claro, por ¿Sí? supuesto. Exacto. Entonces, lo importante es que tú no eres un enojón, tú estás sintiendo enojo, ya ahí te separaste de la emoción. Entonces te Ok. separas. em, Déjame decirte mi relación con la emoción. ok, Y creo que es la de todo el mundo. ujú, Sientes que estás atrapado porque ya estás configurado. ok, ajá. Y que ya no puedes, que tú eres eso y ya no puedes salir así. Estás configurado porque ya, ya físicamente tu cuerpo hizo una memoria muscular, Ujú, hizo una memoria, ujú, em, el- eh, una memoria energética. Entonces tu cerebro pegó un corrientazo hacia una dirección y esa fue la única que fuiste, activaste, no raciocinio. Entonces ese camino se te quedó grabado. Y somos víctimas de ellos, pero uno no vence eso ujú. al primer momento. Uno tiene que conocerlo, uno tiene que Reconocerlo, identificar. O reconocerlo, sea, yo, ok, estar consciente, ¿verdad? exacto, estar Consciente consciente, de forma. estar consciente. Yo me tocó empezar un trabajo de estar consciente, gracias por eso, de estar consciente cada vez que mi patrón reactivo de culpa salía. Y lo más chistoso era que normalmente, por ejemplo, mi mamá tenía ese patrón reactivo. Y yo me encontraba, yo me miraba, y eso es bueno, necesitas otra vez mirarte, reaccionar
pero ya va a haber como un observador. O sea, necesitas observarte con amor. Y es chistoso porque cuando yo empecé a observarme, yo dije, y hasta uso las mismas palabras que mi mamá. Que mi Por mamá, supuesto. exactamente, el mismo tono de voz, las mismas palabras, los mismos gestos, ademanes, y estos son aprendidos. Esas reacciones son aprendidas, son heredadas y también tiene que ver mucho porque no están cubiertas algunas necesidades, ya sea básicas, emocionales y del yo, no están cubiertas, no están nutridas y por eso Ujú. salen con más fuerza. Por supuesto. Pero una buena noticia para toda esa gente es que la conciencia es como un vigilante para ti, que va a ser tu protector y va a estar siempre ahí, Que tú eres esa que conciencia tú eres el que amorosa, puedes ajá, verte, ¿no? que puedes verte, puedes separarte y puedes, o sea, es increíble porque si les doy ahorita todos los pasos, se ve la tarea muy larga y el cambio se ve muy largo, sí, muy lejos. Pero es increíble cómo el cambio comienza cuando uno empieza a ser consciente. Nada Ya, más con reconocer cuál es mi patrón reactivo, ahí comienza el cambio, patrón reactivo. porque no podemos cambiar lo que no conocemos. Ya. Hay una historia que no sé si la has escuchado. Hay una historia de un monje y un rey. El rey se acerca al monje y le dice, Okay. maestro, ¿puede enseñarme qué es el cielo y qué es el infierno? Y el maestro sonríe y le dice, ¿qué persona tan estúpida hace esa pregunta? El rey se molesta y saca la espada. Entonces el monje dice así, bienvenido al infierno. El Okay. rey se ve sacando la espada y tratando de herir al monje porque es su primera reacción. Ujú. Guau, echa un paso hacia atrás y guarda la espada. Y el monje dice, bienvenido al cielo. Bien, wow. Bien. Eso se me quedó. Y a todo el que le digo esa historia, bueno, no se olvida porque es muy sencilla. Ujú, Y ujú, sin embargo, es básicamente el comenzarte a ver. ujú. Comenzarte a ver. Y a Como, comenzarte a ver con amor. Porque qué pasa que cuando empieza, esto lo aprendí mucho de mi maestra Durga, mm, Durga Steph. Em, Cuando comienzas a verte, no te vas a querer ver. Porque muchos no queremos ver esa parte de nosotros, porque nos avergonzamos. somos como monstruos. Sí, entonces, pero yo ya no soy eso. Ya yo tengo claro que yo no soy ni mis emociones, ni mis reacciones, ni mi historia. Ninguna de esas. Nada, ni mi historia, ni mis experiencias, yo soy una conciencia amorosa. Ujú, Entonces, cuando empezamos en este proceso de vernos, van a, necesitamos vernos con amor, necesitamos vernos reaccionar por supuesto. para poder conocernos, pero va a ser difícil porque se van a revelar muchas cosas. Necesitas paciencia contigo mismo, Exacto, aceptación, mucho amor, compasión contigo mismo. compasión. Ujú, ujú, Compasión, no ujú, todo comienza ujú, en uno. ujú. Todo lo que explota en uno es porque lo vas a regar por todo tu espacio y vas a Y, compartirlo con la gente. y una vez tú te veas con amor en tus reacciones, Ujú. vas a poder ver con amor cuando tu pareja reacciona, Ya, que es la joya. que es la joya. La joya, que una persona esté a un nivel consciente de observarse a sí mismo y que puedan rescatarse antes de hacer algo, antes de ir con la mente. Claro. Primero, observa, respira, obsérvate, ve la situación. Ujú. Esto no parece esta persona. A veces actuamos de una manera aquí y de otra manera allá. Eso era lo que ahorita te hablaba del ciclo de la paternidad afectiva que no lo terminé. Entonces, cuando tú explotas y ya no sé, le has gritado al niño, Ujú, luego viene otro paso y es que empiezas a sentir culpa. No debía hacerlo así, ujú, creo que me exageré, ok. otra vez estoy siendo agresiva y ahora viene otro paso y es que te justifica. Pero es que ya se lo había dicho 4 veces y no me escuchó. O sea, empiezas ahora culpa, echa la responsabilidad. Entonces te Ujú. justificas y al día siguiente comienza Lo mismo nuevamente. otra vez. Exactamente, ¿Y te cómo dije se ya escapan con de esa otro. trampa? No reaccionando, sino respondiendo, ¿Cómo que es la respondes? diferencia. ¿Cómo respondes Cuando a tú, una ira? A un caso de ira, ¿cómo puedes a responder? una ira tuya o una ira de otra Una ira persona. tuya. Porque es Ajá. básicamente yo sintiendo ira. Si sientes enojo, Ujú, acuérdate que si un ujú. enojo mal manejado se convierte En en ira, rabia, en en rabia. ira, exacto, Exacto. ya escalado. Pero si tú sientes enojo, lo mejor, de hecho, acaba de sacar un reel, cuando uno siente sobre esto, cuando uno siente enojo, lo mejor es no hacer nada.
Es mejor quedarse tranquilo. Lo mejor no tomar decisiones es darte tu tiempo. Esa energía del enojo es fuerte, Sí, es fuerte. es fuego. Es incómoda. Ujú. Necesitas descargarla, pero de una manera saludable. Entonces, vete a tu habitación. Esto no es huir, no vas a huir de la situación. Simplemente vete a tu situación, toma un respiro, tómate un vaso de agua, apártate y espera, dale lugar a esa emoción que ella se va a ir. Sí, Ujú. me acuerdo mi terapeuta, porque yo también he buscado ayuda de mentores, Por terapeutas, supuesto. claro que sí. Mi terapeuta me acuerdo que ella me decía, las emociones son como las olas, van y vienen. No le creas a la emoción, Claro. porque es que cuando te metes y crees que tú eres la emoción, o sea, la mente te cuenta una historia que cuando ya no estás bajo esa ola grande de la emoción, ves las cosas diferentes. Por Y es supuesto. que a nivel fisiológico, cuando estamos estresados, la hormona del cortisol está aquí. Y aquí en el lóbulo frontal precisamente está la parte donde nosotros podemos tomar mejores decisiones, pensar, pero esto está Mm. inundado de esta hormona. Por eso en esos momentos no estamos pensando, no estamos, o sea, necesitamos tomarnos literal. Esto no es un secreto mágico. O sea, No. es literal, necesitamos tomarnos nuestro tiempo, recuperar nuestro centro y luego sí regresa a la escena, regresa a la situación y ya lo harás desde un Desde el lugar amor, mucho mejor. que Ujú. sería el enfoque para Ye- responder. Ujú, ajá, desde tu sabiduría interna. A las madres yo les digo desde su sabiduría parental. La conciencia ayuda a despertar mucho la sabiduría parental. Que, que, que sería, yo lo digo muy fácil, ¿no? No he tenido Ujú, hijos, pero sí he tenido sobrinos. ajá. Pero Mm. sale, como te digo, el patrón reactivo te sale con la pareja, en el Con trabajo, cualquiera. con el vecino, con cualquiera, te sale. Sí. Los cambios en las personas toman tiempo. O sea, si estás viendo este programa, tienes que entender que no, que necesitas darte un paso hacia atrás, como el de la espada, guardarla, respirar, porque necesitas llevar oxígeno a tu cerebro, Ajá, necesitas oxígeno. comenzar a oxigenar todo eso para que puedas tener un poco más de claridad No y, creerle a la mente. y dejar que la mente vaya en sus patrones anteriores, porque realmente mente es pura información del pasado. Ujú, Entonces, sí debemos usar la mente, pero como sabiduría, ¿no? Todo lo que hacemos, todo lo que aprendemos, lo usamos para en pro de lo que queremos recibir. ujú, Y yo así creo que todo el es. mundo quiere recibir amor. Ujú, No hay nadie que no haga algo, así sea rabia, ujú. que haga algo por algo diferente que no sea amor. Y todos Todo. queremos crecer en hogares sanos, más que sanos, porque siempre van a haber heridas, pero hogares seguros. Por supuesto. Sí, siempre van a haber retos, desafíos, conflictos, ya sea entre la pareja, con los hijos, o sea, en todas las familias lo hay, pero que no deje aún así ser un lugar seguro. Un lugar donde todos se encuentren la familia y, y puedan tener un espacio en ella y se den a su lugar. Ujú, Y también compartan y den y compartan y creen ese vínculo y rieguen ese vínculo con los que están ujú, ahí. ujú, ujú. Un lugar al que tú siempre quieras regresar, un lugar Y seguro. se convierte así, aunque sea un poquito Ujú, conflictivo de alguna manera, ujú, pero siempre buscamos perdonar a las personas, ¿no? ujú, Tenemos siempre una oportunidad de hacer las cosas diferentes. ujú, Pero es mejor cuando tú comienzas a buscarte, a conseguir esa respuesta en ti que estás buscando afuera, porque realmente no estamos todos expuestos a la información, pero solamente hay que pedirle, yo creo que Dios forma, o la espiritualidad forma una parte importante de todo ujú, este proceso, ujú, y incluirlo a Él. No, no hablo de religiones, no hablo ujú, de nada más, sino como una sabiduría en tu corazón, ujú, como algo interno que ya tienes dentro de ti, que ujú, todos poseemos, por no hablar de religión, y que siempre está ahí como un soporte para ti, ujú, para que tú llegues cuando quieras sentarte en silencio a ujú, tener una conversación personal con esa sabiduría dentro, ujú. puedas saber que todo, ya sabes qué es bueno y qué es malo. Entonces, Ahora, comienza. donde va tu atención, va tu energía.
por ¿no? supuesto. Entonces, si ahorita tu objetivo, tu atención, dices, yo quiero tener que mi familia, o sea, si tu objetivo es, yo quiero que mi familia sea un lugar seguro, yo quiero eh, practicar una maternidad consciente, ¿sí? Entonces, si ese es tu objetivo y ahí vas a enfocar tu atención, los recursos te van a llegar, Sí, las totalmente. personas idóneas te van a llegar. Ujú. En toda familia siempre hay un conflicto, ¿no? Siempre pasa algo. Eh, después de una traición o de un confrontamiento o algo, ¿no? Ujú. ¿Cuál sería, cómo puede una familia empezar a reconstruirse desde esos cimientos en los que perdieron, apostaron o se jugaron muchas cosas? Am, reconstruirse. Como, em, ¿te refieres a divorcios Sí, o ponte que haya un rompimiento y tuvieron que ujú, exponerse no nada más ellos, sino que afectó a toda la familia, a tus hijos. ujú, Ponte esas peleas que hay en tu hogar ujú, siempre. ujú, Eso no es nada más para ti, tu hijo la ve. ujú, ujú, ¿Cómo restauras ese balance restablece? Ajá. en ese niño que está ahí presenciando todo eso? ¿Cómo, o ya Y está escrito, eso ya está? no, eh, la historia es buena conocerla para entender, pero no te determina, ¿sí? Eh, a tu pregunta, lo primero que en estos momentos me llega a la cabeza, a la mente, es, hay una persona que necesita tomar el liderazgo, hay una persona que va a estar llamada, porque digamos que las familias son un sistema, digamos, no son un sistema. Entonces, cualquiera, o sea, si tú empiezas a trabajar en ti, automáticamente vas a influir en los otros. Algo va a pasar en ese sistema familiar, incluso aun cuando estén divorciados. Por supuesto. Pero si un padre o una madre, o por ejemplo en esto del divorcio, o si no están divorciados, simplemente hay caos en la casa. Si hay una madre que toma el liderazgo y dijo, yo quiero crecer por mí y por mi familia, eso va a suceder porque luego con su trabajo y su crecimiento personal va a influir positivamente en los demás. Es que si a ti te pasa algo, si tú eres un padre de familia, a ti te pasa algo, al papá le pasa algo, automáticamente lo sufren los hijos. Algo está en el sistema, ¿sí? Sí, como en el cuerpo, ¿no? O sea, te Por digo, supuesto. lo siente toda la familia. Y así también como sentimos lo malo, entre comillas, también podemos sentir lo bueno. O sea, si tú empiezas a trabajar, si mamá empieza a trabajar en la casa, es increíble cómo todo empieza a afectarse de manera Claro, positiva. claro, Entonces, nada cambia, yo cambio, todo cambia. por supuesto. Entonces, es increíble porque somos un sistema. Lo que Eso está, es muy lindo. lo que estábamos diciendo, ¿no? De que Ujú. todo comienza dentro de uno. Y así se empieza a restablecer. Y tu hijo, la energía cambia. Si tú empiezas a trabajar en ti, tu hijo lo va a sentir. Algo pasó. Es más, a veces cuando llegan las madres que trabajo con ella y empiezan estos cambios, es bonito porque los niños dicen, ¿será que me cambiaron a mi mamá? Algo pasó. Y es cuando más empiezan a tocar A botones o tocar a ver si botones. esa es mi mamá, porque ya no está reaccionando igual, ya no está respondiendo igual. O sea, hay un Claro, cambio, el hijo lo nota, claro. ¿sí? Entonces es muy lindo y los niños empiezan a cambiar. También empieza a darse lo que es la ley de la reciprocidad en Ujú, la por familia. supuesto. Entonces, sí creo en el restablecimiento de las familias. Claro que sí se puede dar, sí se puede recuperar las familias. Aunque hayan divorcios, separaciones, sí se pueden recuperar. Sí, sí, es que debe haber, bueno, en una guerra hay dos siempre, Ujú, que uno decida no pelear, ujú. ya la guerra no existe. Ajá, mi maestra decía, es como un juego de ping pong. Ajá. Entonces, si tú das el pelotazo, necesitas, para que haya un juego, necesitas que el Que el otro otro te dé la... te Exactamente. regrese la pelota, pero ya no va a haber un regreso, ya no va a haber. Se empiezan muchas cosas a cambiar en la familia, pero necesita alguien que tomar la decisión y Y el ser el ejemplo. liderazgo de que, ok, yo voy a tomar las riendas, yo voy a empezar a trabajar en mí. Y aquí es donde cortamos las cadenas generacionales, Y claro, gracias, exactamente. Volvemos al inicio de la conversación. que eso es lo que Aquí estamos tomando, exacto, aquí es donde se cortan las cadenas, cadenas de dolor. cadenas de dolor. Y esa cadena de dolor trae un compromiso contigo mismo, Ujú, que es primero
saber que estás en el problema, metido adentro. Ujú, Segundo, al reconocerlo ya estás el 50% ya curado. ujú, Al querer buscar la información también ya tienes otro porcentaje más. Que sé que la batalla la terminas ganando ya nada más con el hecho de estar consciente y reconocer. ujú, Entonces comienzas a decir, oye, si esto viene, comienzas a ver la foto más grande. ujú, Ah, ok, ¿cuál es la raíz de esta situación? ujú. Voy a la raíz de mi situación. Empiezas a tener Eso, una claridad. Ajá. comienzas a tener como que más vincular las cosas, Ujú. como que, mira, yo A estoy sanar. copiando de esto, ¿a quién? ¿A quién yo voy a poner ahora en ese lugar? Porque Ujú, necesitamos intercambiar la información de esa situación. ujú, Y ya sería intercambiar la forma en cómo lo hacemos, la forma como nos relacionamos con los sentimientos, ujú, la forma como nos relacionamos con nosotros mismos y con las personas. ujú. Pero sobre todo es la relación que nosotros tenemos con nosotros Con mismos. nosotros mismos. Vainas. Ahí comienza esa batalla que perdiste. Ujú, Hay siempre yo digo esto, ¿no? Básicamente cuando te metes en este mundo, la gente me pregunta, hey, ¿pero qué ganaste con esto? Yo lo perdí todo, porque perdí la ira, perdí las ganas de pelear, perdí, perdí las ganas de de ganar tener la batallas. razón. Ujú. Más vale paz que tener la razón. Exactamente. Y entonces no, Ujú, no, no logramos como que vincular en una forma más sutil ujú, el, los resultados que tenemos con nuestras relaciones personales. ujú. Entonces, yo creo que en ese vínculo que nosotros rehacemos con nosotros mismos, tratamos de buscar la forma más amorosa De de relacionarnos. curarlos, Ajá. más amorosa de entender que igual nadie Ujú, es perfecto y claro. que no tenemos y que no tenemos todas siempre la de ganar, no tenemos que ganar siempre, Exacto. sino que entender compasión, porque sabiduría sin compasión No. es, es, es un arma que puede hacerle daño a las personas. Sabes que me hiciste recordar esto y es que por eso es que yo no juzgo a ninguna madre, incluso si ha lastimado a su hijo, Claro, porque esa madre, siempre estamos en las redes sociales, vas a encontrar, no hagas esto, no le digas así a tu hijo, o hazlo de esta manera, pero esta madre sabe contenerse a sí misma, sabe maternarse a sí misma, esta mamá. wow. Esta mamá sabe qué hacer con su propio dolor, con su propia tristeza. Queremos enseñar a las madres y decirles, eh, materna de esta manera, cría a tu hijo de esta manera. Pero esa mamá sabe hacerlo con ella misma. No, No, entonces es muy difícil luego irlo a hacer con el hijo. Y yo cuando empecé en este camino y entré en estos programas, yo me parecía, al principio yo parecía un robo con mis hijas. un robot, ¿por qué? Un robo porque si tenía que bajarme a su nivel, hablarle con amor, hablarle con cariño, mirarla a los ojos, cambiar mi postura, mi firmeza. Pero eso yo no lo sabía, o sea, eso yo no lo estaba haciendo conmigo misma. Una mamá me decía, pero es que, ¿cómo sano a esta niña interior? ¿Qué le digo? La, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decirle a nuestra niña interior, no sabemos cómo consolarnos a nosotros mismos, qué palabras uso. Entonces, si yo no me sé consolar a mí misma, va a ser muy difícil que yo pueda consolar a mi adolescente. Si yo no puedo entender mis no sé, como es mi propias miserias, por decirlo así, si yo no puedo amarme en mis propios errores, va a ser muy difícil amar a mi adolescente en los suyos. Si yo no estoy escuchando mi cuerpo, no estoy escuchando, no sé, mis emociones, lo que yo quiero, va a ser muy difícil escuchar lo que quiere mi pareja. Y de hecho me voy a sentir que mi pareja no me escucha. Y esto es un tip muy importante que yo misma me digo. Cada vez que se me mete la mente, viene la mente y me dice, Nayesca, es que tu esposo no te está escuchando. Y yo me toca hablar conmigo misma y decir, espera un momento, Nayesca, ¿qué no te estás escuchando en esta semana? ¿Qué no te has escuchado? Y entonces empiezo a responderme, darle chance a esa pregunta. Y empiezo a darle chance a la pregunta y yo, esta semana no he comido bien. Esta semana me tocó quedarme con mis hijas toda la semana porque todavía no han entrado al colegio. Esta semana no he meditado
o esta semana no he hecho lo que más me gusta. O sea, son tantas cosas, o esta semana no me he escuchado yo mismo. Y empieza ese efecto espejo. ¿Ya? Entonces, esto, creo que es que mi esposo no me escucha, mi esposo no me quiere. Esa Nuestros hijos, conversación. exacto, nuestros hijos y nuestra pareja son nuestros mayores maestros. Claro, ¿Sí? claro. Yo lo veo como un espejo de lo que necesitamos aprender. Exactamente, un espejo de lo que Sí, necesitamos aprender. ya, Exactamente. sí. Pero eso era una de mis quejas al principio. O sea, yo tengo 9 años de casada y al principio cuando no estaba, y eso que no estaba mucho en este tema, una de mis quejas era mi esposo no me escucha. Mi esposo no me escucha, mi esposo no me escucha. Y fíjate que ese era un patrón reactivo. Estaba culpando. ¿Te acuerdas que te había dicho que mi patrón era culpar? Estaba culpando, o sea, estaba poniendo la responsabilidad de escuchar a mis emociones y lo que yo pensaba a mi esposo, donde la responsabilidad la tengo es yo. Una vez empecé a trabajar esto en mí, yo cómo siento ahora que mi esposo cómo me escucha. Oh my God. Es totalmente Cambia diferente, todo. cambia todo. Conectas de una mejor forma Mm, con la situación ujú, y no tienes esa batalla interna que crea ujú. esa realidad. Exactamente. Y esa realidad está creada desde tu perspectiva, Ujú. pero Y no es necesariamente lo que él te está no dando. era necesariamente, porque es que ni aunque él me haya escuchado, para mí iba a ser suficiente, hasta que yo no me haya escuchado yo misma. Él lo estaba haciendo, pero no era suficiente para mí, porque no Ok. podemos ¿Y, esperar que otro nutra nuestras y de necesidades. dónde viene esa necesidad de ser escuchado? Hay una necesidad muy básica que tiene que ver con lo que es la valía personal. Valía personal. Sí, cuando un niño nace con cuatro, ¿cómo te digo? Con cuatro necesidades fundamentales del yo sano, Ujú. que es la confianza, la valía, la, la pasión y la conexión. Entonces, a lo largo de la vida tú vas a tener experiencias que puedan estar fracturando estas vasijas, se fractura, se vacían, por eso le decimos vasija. Y estas experiencias que tú vives hacen que tus vasijas se fracturen y se drenan, ¿sí? Se van vaciando. Y queremos buscar llenar esa valía, esa confianza, esa conexión y esa pasión en los demás, en el mundo, que otras cosas no los nutran, pero la responsabilidad es de cada uno. Entonces, Validación. pero para responderte a tu pregunta, la escucha va muy, me estoy yendo como hilo de media. Dale, dale. Yo estoy aquí, buenísimo. Me estás hablando de mí, me estás hablando de mí. Por favor, perdóneme. No, siga, Ay, siga. no, no, bueno, cortico, la valía, perdón, la escucha, Validación es el querer, la necesidad de ser de ser escuchado escuchado. tiene que ver mucho con nuestra valía personal, en la necesidad de ser visto, ser escuchado, somos valiosos, Si quiero ser escuchado, eso quiere decir, si quiero ser escuchado es válido, ahorita, ujú, es válido. es válido, pero para nutrir esa vasija necesitas primero escucharte tú. Bravo, No bravo. es fácil, nadie nos enseña esto, pero ahí vamos. No, 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 es que este es el camino de tu reconocimiento personal. Ujú. Para tú ser escuchado, necesitas escucharte tú. Primero, sí, escucharte tú. Claro. Primero, claro. Porque si no, por mucho que las demás te escuchen, no va a ser suficiente para ti. Cómo fomentas la confianza propia. Ujú, Cuando te escuchas y confías en ti. ujú, Cuando lo que hay adentro quieres compartirlo y lo das ujú, y lo ujú, aprendes a dar a las ujú, personas. ujú, ujú. Y a veces no lo compartes es porque no lo estás viendo valioso. No lo estoy viendo valioso en mí, entonces creo que la gente no lo va a escuchar y creo que no es importante, creo que sí, lo minimizo y entonces yo no me estoy dando ese valor, ¿ya ves? Entonces, una vez yo empiece a darle valor a lo que yo tenga que decir, si ya yo lo veo como valioso, se me va a hacer más fácil como compartirlo. Todo esto que estamos hablando aquí es súper valioso. Ujú, ¿Ok? gracias. Puedes salvar una vida, puedes salvar muchas vidas, Amén. puedes hacer, eh, puedes hacer eh, que personas vean un poco más claro Ujú, y tiene un motivo, ¿no? Nos queremos dejar escuchar, porque llega el tiempo en que has cultivado, regado la planta ujú, y siempre da los frutos ujú, y se siente bonito el compartir, no importa, te quebraste cuántas veces, lo ujú, hiciste de esta manera, cometiste tantos errores ujú, que te fuiste construyendo de nuevo
hay que buscar dentro de todo ese proceso, buscar lo bonito, ¿no? Ujú, así Y es. el proceso es demasiado bonito cuando eliges tú conocer por qué y saber de dónde y cómo lo hiciste y cómo alcanzaste a eso. Exacto. Entonces, es como votar por ti. Si tú tienes el voto tuyo, tú tienes el voto de Dios. Eso que dices es muy poderoso porque escuchaste que necesitas escucharte y que necesitas. Y al escucharte estás básicamente integrándote a ti con Ujú. tu espiritualidad. Te Y, escuchas a Dios. y la Ujú, espiritualidad es una pieza fundamental en este proceso. ujú. Reconocer tu naturaleza, reconocer de dónde saliste y cómo votas por ti, para que todos voten por ti. Si tienes el voto tuyo, ya todos votan por ti. Ujú. Porque la seguridad con la que dice las cosas, la Es forma en diferente, cómo cambia, o sea, la transmite, energía cambia. Si yo vengo aquí pensando que no va a ser nada valioso, que se me mete en la mente, ay Dios mío, yo qué tengo que decir, pero me acuerdo, me hace recordar a una coach que nos puso a todas, estábamos a todas las alumnas y dijo, ¿cuántas historias aquí hay? Historias personales. Cada una tuvo que haber vivido una historia que ya, donde su mayor oscuridad haya sido también su mayor luz, ¿no? Su parte más luminosa. Alguien tuvo que haber sufrido algún desengaño, algún problema que hayan superado, algo que les haya dejado un aprendizaje. ¿Cuántas historias hay aquí? Todas teníamos una historia y todas podíamos aprender de cada una de esas historias. O sea que sí tienes algo que decir. esa información es rica, Exacto, porque la experiencia es ajá, natural. es, Cuando la experiencia es natural y lo dice alguien que ya pasó por ese proceso, ajá, está más limpia la información ujú, y pasa auténtica. ujú. Y la llevas contigo auténtica también. Hasta tus hijos quieren escuchar tu historia. ¿Cuántas veces quieren que escuchar tu historia? No tendremos que decir, tenemos que decirle grandes secretos, pero es rico. Yo me acuerdo cuando yo me acostaba en la cama con mi mamá y mi mamá me contaba su historia. Y yo vivía la historia de mi mamá y aprendía también. Entonces, la historia que me contaste de cómo llegaste al monje fue ideal y yo aprendí. O sea, hay una pregunta clave. ¿Esto que estoy viviendo, a qué me ha ayudado? Esto que yo he vivido, esto por lo que yo he pasado, ¿a qué me ha ayudado? Y eso lo que nosotros llamamos en psicología es resignificar tus historias, darles un propósito, Ujú. darles un para qué. Sí. Uno se cuenta, mira, he tenido unas entrevistas Ujú, que la gente inocentemente cuando eran niños, ellos veían con naturalidad cosas que nosotros después de adultos lo vemos como ujú, traumático. Por ejemplo, pedir comida en la calle a los vecinos. Una señora vino y contó que ella cuando estaba pequeña, ellos no tenían comida y ella salía a pedirle comida a los vecinos y lo decía con aquella alegría y yo, wow, excelente. ¿Cómo lo Y vivimos desde, sí, con emociones diferentes las historias? Ajá. y uno busca la lástima en esa situación, pero Pero ella no lo no, siente. no lo siente Ajá, porque lo que predominó ahí fue la gracia, pues, ajá. Para ella fue una para ella, historia con gracia. Ya una le historia con encontró la gracia. gracia. Exacto, y Oye, eso es bonito. Ya le puedes encontrar la historia, la gracia a tu propia historia. Eso es hermoso. es súper, Eso es hermoso. es un tesoro, ¿verdad? Eso es un tesoro. Ya, y ahí es donde yo digo, ella me sirvió a mí para yo Ujú, ser puente de, mira, yo antes lo decía con un poquito de carencia, pero después lo digo, wow, yo cuando estaba pequeño vivía en una casa que no tenía cerradura, ujú, todo el mundo podía entrar y salir, ujú, había un cuarto donde teníamos una cama donde se había caído el techo, ujú, se cayó el techo y quedó la cama y quedó el cielo estrellado. Y yo me acostaba con mis hermanos, ujú. creo que eran dos hermanos que estaban conmigo y nos acostábamos y veíamos el cielo, no llovía en ese tiempo. Entonces yo lo veía en una etapa de mi vida, yo lo veía como Ujú. triste, pero yo lo Ok. contaba y yo decía, pero en aquel tiempo a mí me gustó, ni siquiera me interesó si Ajá. se había caído, que era pobreza ni nada de eso. Yo simplemente vi todo aquello y wow, esto es bonito, ¿ah? Ujú. Entonces Resignificaste la historia. Le yo, diste otro significado. wow, Ajá. esto necesita decirse, no con la misma persona que fue la que lo resentía, sino con la que se alegró por ver el cielo Ujú, y por ujú, disfrutarlo con las personas que quiere. ujú. Entonces, ahí es donde comienzas a conocer tus tesoros y
la valía Justicia. y básicamente clarifican y limpian siempre el camino, ¿no? Ujú, Y dosifican tu alma para que seguirte construyendo sea la prioridad. ujú. Y en este caso, después de cualquier conflicto en la familia, ¿cómo es la mejor manera de abordar? Yo sé que me estabas mencionando algo de que una persona cambia, puede cambiar todo. Ujú, Pero ¿cómo llega esa persona que cambia? Porque yo he visto muchos matrimonios y familias rotas ujú. que están siempre en conflicto entre ellos, porque no llegan a un acuerdo. Aquí lo que me acuerdo ahora es de mi maestra Durga, ¿sabes? Ella me dice, sea que te divorcies o continúes, lo hagas desde un lugar tranquilo y en paz, sea cualquiera de las dos decisiones. O sea que el problema no va a estar, y esto es mucho porque tú vas a consulta, vas a terapia, a terapia de pareja, y pueden suceder dos cosas, pueden continuar o pueden divorciarse. El objetivo no es, ok, vienen a la terapia y es garantizado de que se van a unir o es garantizado que se van a divorciar. No, lo que más queremos es que cualquiera de las dos decisiones que tomes lo hagas desde un lugar consciente y en paz. O sea, que si te llegas a divorciar, por lo menos lo hagas desde un lugar tranquilo y en paz, no, ya no con tanto conflicto, porque esto de alguna forma va a influir en el desarrollo emocional del niño, El que viene después de ¿sí? nosotros. Pero yo he escuchado, no he escuchado y he visto que hay matrimonios disueltos y están en paz, hay armonía. Y los niños crecen, que se les llama hijos de dos mundos. Y hoy en día están las familias compuestas. O sea, ya no es igual, ¿no? Ya es otra forma No de... sé si eso responde un poco a tu pregunta. Sí, eso de familias compuestas Ujú. es algo muy visto hoy en día, Hoy en ¿no? día. Ujú. Y no necesariamente tiene que ser algo malo para el niño o para la No. familia, ¿no? Ujú. Depende de cuál sea la madurez con los que Sí, los lo malo no padres. está en la estructura de la familia, es las relaciones, la dinámica, si es funcional o es disfuncional, que tiene ya es eso, tiene que ver con Claro, más con las dinámicas de la la familia. dinámica, ¿no? Ujú, Ok, ya. ujú. Sí. ¿Es posible desintoxicarse de todas esas situaciones y volver a comenzar? Yo diría que sí, Yo también. yo tengo fe de que Yo sí, voto por yo, sí. yo también. Yo también voto por el sí, sin embargo, cuando está muy comprometido lo que es la dignidad humana, si hay una violencia, tu integridad física está comprometida, a veces es mejor la separación. ¿Cuándo no ocurren los cambios? Cuando no, cuando no se es consciente, ¿Y por qué cuando no se hace consciente y seguimos atrapados en el mismo círculo vicioso o en el, no sé, el mismo, sí, en el mismo círculo vicioso. y O sea, esas no se hace personas que no son conciencia. conscientes, tú les puedes decir lo que están haciendo en este momento y ni siquiera lo reconocen, Ujú, ¿verdad? ujú. Aquí sí también hay un punto espiritual y es que, eh, no sé, cada alma viene a vivir su propio proceso, su Claro. propio proceso de crecimiento. Sí tiene Conozco, que haber ¿cómo se dice? Una decisión, unas ganas, unas ansias de querer cambiar. Que si no tienes las ganas, va a ser muy difícil. el maestro dijo que si las personas no están abiertas a la información o al cambio, o su Ujú, corazón abierto, su mente abierta, ujú. porque estar con mente abierta es saber que la información que ahorita poseemos, tengo que botarla porque me ha traído problemas y me ha sentado aquí en esta silla. Sí, requiere de mucha humildad Requiere para de... decir que yo estoy equivocada. Pero yo estoy equivocada, no yo soy la equivocación. Eso es muy diferente. Exacto. Porque si me sigo identificando con mis errores, con mis equivocaciones, empieza la emoción de la vergüenza a hacer estragos contigo. Y la vergüenza no te deja salir de donde estás. He visto esas personas que son lo que te estoy diciendo Ujú, y que todavía prefieren pretender estar bien. ok. Como esas personas, como es que no puedes entrar a esas personas. El proceso mismo la va a llevar hacia su camino de crecer, Bueno, mi ¿verdad? maestra Durga, ella frente a eso lo que ha dicho, me recuerdo mucho, es que hay una resistencia muy grande al cambio, porque a veces es más cómodo, aun cuando estamos en dolor, quedarnos con lo conocido. Eso es cómodo, o sea, es cómodo aunque sea doloroso. Claro. Entonces ella dice, es como si amáramos nuestras propias cadenas.
porque para cambiar se necesita, Incomodidad. es incómodo y que no haya esa resistencia, pero como la mente le teme a lo desconocido, nos causa mucho pavor lo desconocido, entonces nos mantenemos ahí, ahí. Entonces dice que la gente ama sus propias cadenas, porque es que hay que tener coraje. Eso me lo dijo una madre, una mamá muy linda, me dice, y cambiar, yo le decía, "Ay, pero cambiar es gratis, gratis en el sentido de que está en ti, no tienes que irlo a comprar a ninguna tienda, todo esto. Pero ella me dice, no, no es gratis, tiene un costo muy grande y es el coraje. Y yo, wow, una Sí, realización muy linda, tienes la razón, muy linda, muy tienes la linda. Me razón. encanta cuando mis clientes en consulta vienen con unas realizaciones increíbles que yo digo, no, ya tú estás graduada. Eso es muy lindo. Sí. Has ayudado a personas a salir de, de esos círculos donde tienen sufrimiento. Ujú, ujú. Cuál es la mayor? Uno de los, es reciente, es un caso que me ha conmovido mucho y es una mamá que pasó mucho tiempo separada de sus hijos, incluso viviendo una enfermedad como el cáncer, sola y separada de sus hijos. Y esta mamá sufrió mucho y veía el reencuentro con sus hijos, lo veía muy, muy, muy lejos. Y esta mamá logró reencontrarse con sus hijos y vivir nuevamente con sus hijos. Eso ha sido lo más, como lo más grande de todos los casos que he escuchado, que madres y clientes que han trabajado conmigo, eso me llenó mucho el alma. ¿Y hay alguno de esos casos que se curaron solamente entendiendo lo que... Ok, bueno, ok, sí. La del cáncer se La del curó? cáncer, ella se curó del cáncer. Yo no la ayudé en el momento en que ella estaba sufriendo la enfermedad. Fue después que ella buscó ayuda para reencontrarse con sus hijos nuevamente, para conectar nuevamente con sus hijos. Em, Pero lo del cáncer lo menciono porque esta madre sufrió mucho en soledad por estar separada y desconectada con los hijos, más padeciendo una enfermedad. O sea, fue algo muy fuerte para ella. Pero luego que ella se recuperó de su enfermedad, uno de sus mayores sueños era recuperar a su familia y lo logró. Y eso me llena el corazón. Claro que sí, aquí Porque por no, eso es que creo que sí se que puede. sí se puede. Claro que sí. ¿Por qué la psicología? ¿Por qué escogiste la psicología? Bueno, hoy lo ¿O veo ella como te un escogió a ti? propósito. Ya. Pero fíjate que es curioso porque a los 10 años, tan lindo mi mamá, en ese entonces, yo me acuerdo que ella estaba en estos negocios, no sé si tú escuchaste No, sí, Amway, bueno, eran estos tipos de negocios que piramidales, se ¿no? les trabajaba, sí, pero se les trabajaba mucho la mente, mucho el desarrollo personal. Y mi mamá tenía muchos cassettes de conferencistas. Ah, Y yo sí. era una niña de 9 años, de 9 10 años, Escuchando conferencias. escuchando conferencias. Y yo le dije a mi mamá, Wow. mami, yo un día yo quiero ser así como el señor que se ahí en la tarima, ser un Mírala. conferencista. Y mi mamá inocentemente me dijo, bueno, mamita, si tú quieres ser conferencista algún día, yo creo que tienes que estudiar psicología. Ahí Yo no va. sabía que era la psicología, no Ujú. sabía para nada. Desde ahí se me grabó y en el colegio, de hecho en el bachiller, pensaban que yo iba a estudiar comunicación social por aquello de la voz, me colocaban a dirigir los actos cívicos, a presentar, pero no, yo no, no, porque como yo quería, yo veía, yo me acordaba de eso, de los conferencistas, entonces no, yo voy a estudiar psicología. Ya, Y así fue. esta es la primera parte del cuento de hacer conferencias. Ah, Bueno, qué no he bueno que sido te tengo todavía, aquí hoy. bueno, no he sido conferencista, pero, Qué bueno que te tengo aquí hoy. ujú, Eh, mm, eh, así, pero eso me llevó a eso y vivo agradecida de eso. Ujú. así como conectamos los puntos al inicio y al Ujú, final de la vida, yo me gustó ser conferencista, entonces te conseguiste en estos dos puntos donde estás ujú, ahí, ¿no? ujú, Marcin? ujú. Nunca se te ha olvidado eso. Nunca se me ha olvidado. Ujú. Así es, los puntos se conectan. Desde pequeño, entonces ya sabes qué Ya quieres hacer. sabía que era. Y muchos de nosotros no sabemos qué queremos hacer. Ujú. Y es Entonces, un largo recorrido. Pues yo en ese momento no sabía,
Pues eso me quedó y luego a medida que iba creciendo lo fui investigando, ya ahora sí sé que A ver si sé ese es cuál un es el ser, impacto y qué es lo que hace exacto, la persona. es algo, es mucho más grande que ser conferencista, ¿no? Conferencista es una plataforma, pero no es el corazón de la psicología. Pero hay un proceso muy largo de autodescubrimiento porque para hoy estar en Estados Unidos y ser ahora psicoterapeuta, haber estudiado eh, terapia matrimonial y familiar, pues también hubo momentos en que yo dije, bueno, yo practiqué teatro, ¿será que voy a ser actriz? Quería también ser profesora de español, De todo un poco, ¿eh? sí. Entonces, como sí, la vida te va llevando como que a Te ha diferentes ido lugares. poniendo ladrillo por ladrillo Ajá. en la misma Ujú, dirección. ujú. Y me llevó nuevamente y yo, no, siempre sentí como una deuda con mi carrera y yo no, por algo desde pequeña supe que quería dedicarme Yo voy a a ser esto, psicólogo también. claro, claro. Mentira. Y ahora Ya. impactar en las familias a través de las madres es mi pasión. Excelente. Eso es Ujú. lo mejor de todo. Gracias por invitarme. Sí, hoy qué, ya tenemos un tiempo, Yo creo que, tenemos hora y media. yo creo que ya. Ya, está bueno. Ahora, ¿qué hacemos con tanta información, señor? Lo podemos hacer en dos. Entonces, vamos a sacar lo mejor de esto. Ujú. Yo te agradezco que hayas venido. Así como Gracias. dijiste al principio, chocamos, Las almas se conectan. las almas se conectan. Em, a lo mejor no será el último porque hay muchas cosas que tocar, hay demasiadas cosas que las personas pueden aprender. Vamos dándole un poquito de apertura. Ujú. Este, y tus redes sociales, donde te pueden seguir las personas. Me pueden seguir en @psicóloga Nayesca en Instagram. Ahí pueden seguirme en Ok, esa red social. perfecto. Esto es Mentes Despiertan. Pueden seguirnos en YouTube, en el canal. Pueden darle a la campanita para que sepan cuando salen programas como estos y compartan con las personas que necesitan conocer de esta información y así todos lleguemos a un punto donde aprendamos. Quédate con nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros. Chao. Bye, bye. Gracias. Gracias.